¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo estáis? La verdad es que nosotros estamos muy emocionados esta tarde en particular por el tema tan especial que vamos a tratar. Sabéis que el objetivo de esta ventana siempre ha sido el tratar de inspiraros y la verdad es que no vemos mayor inspiración que el tema que vamos a tratar hoy, el de ofrecer entornos accesibles a personas con necesidades especiales. Este tema es un gran desconocido y lo que hoy pretendemos es que deje de serlo al menos un poquito. Así que para esto nos hemos traído a una de las personas de Microsoft que más sabe de esto y que es Carmen Noarbe. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola Laura, buenas tardes. Bueno, pues para quien no lo sepa, Carmen es experta en el área de diversidad e inclusión de Microsoft y nos ha hecho un hueco en su agenda para estar esta tarde con nosotros. Así que muchas gracias por estar aquí, Carmen. A vosotros por la invitación. Y antes de entrar en materia, que sé que lo estáis deseando, muy rápidamente me voy a presentar y presento a Encamina, por si alguien todavía no nos conoce. Mi nombre es Laura, formo parte del departamento de marketing de Encamina, una consultora tecnológica en la que si nos diferenciamos por alguna cosa es porque pensamos en colores, como veis, y eso significa que nos gusta trabajar con la tecnología de una forma fresca y positiva. Así que con ese ánimo vamos a arrancar también esta ventana tan especial. Vamos a empezar, Carmen, centrándonos un poco en estos conceptos de discapacidad y accesibilidad. Me gustaría que nos explicaras qué significan exactamente, porque me comentabas el otro día que incluso había diferencias con estos conceptos según los países. Y por otra parte, me gustaría también que nos dieras datos sobre cuántas personas están afectadas en el mundo por alguna discapacidad. Efectivamente, Laura. Bueno, pues yo creo que hay que empezar un poco con lo básico, ¿no? El que entendemos también nosotros por la parte de la discapacidad, porque como bien comentas, no es lo mismo, ¿no? Tener una discapacidad en España que tener a lo mejor una discapacidad en Reino Unido, por ejemplo, o en Irlanda, ¿no? De hecho, hay gente con enfermedades tipo esclerosis múltiple que aquí en España, por solo el mero hecho de tenerlo, no se le considera que tenga algún tipo de discapacidad. Sin embargo, en Londres o en Irlanda, por el mero hecho de ser diagnosticado, ya se le cataloga como una persona con discapacidad, ¿no? Por eso, como es un ámbito tan amplio, al final nosotros lo que hacemos es acogernos a, bueno, pues a la definición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Vale? Y lo que dice es, bueno, pues que la discapacidad es un fenómeno que es un poco complejo, como bien sabréis, y bueno, pues que refleja al final la interacción entre las características del organismo humano, ¿no? Y las características de la sociedad en la que vive. A ver, me voy a explicar un poquito mejor. Es decir, la discapacidad al final es un desajuste en la interacción entre las habilidades de una persona y el entorno. ¿Qué quiero decir y por qué es tan importante hablar del entorno, ¿no? Y por qué es tan importante diseñar un entorno que sea accesible, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, un edificio pues, antiguo en Madrid, donde sea, que para entrar a ese edificio hay que subir unas escaleras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si viene una persona en silla de ruedas y quiere entrar al edificio, pues la persona tendrá problemas para entrar al edificio si solo se puede entrar por las escaleras, ¿no? Entonces, ahí la discapacidad no es el hecho de que esa persona esté en silla de ruedas, sino lo que nosotros vemos es que si no hay una rampa, no hay un ascensor, entonces el edificio es el que es, como si dijéramos, discapacitado, ¿no? En el momento en el que tú añades una solución, en el momento en el que tú incluyes una rampa, incluyes un ascensor, estás haciendo que ese edificio sea accesible y por tanto estás haciendo que esa persona, entre comillas, no tenga esa dificultad, ¿no? No tenga esa dificultad para realizar la tarea que es, en este caso, entrar en el edificio. Entonces, bueno, ahí han salido de los dos términos, ¿no? Lo que es la discapacidad y la accesibilidad al final hace herramienta pues, a todas esas soluciones, productos, servicios o incluso al entorno que hace que todas las personas puedan utilizar pues, todos esos servicios, soluciones, etcétera, con todo tipo de habilidades que hay. ¿Vale? Ahí hay veces que la gente, o cuando yo hablo con esto con mis clientes, ¿no? Me dicen, pero Carmen, esto al final es un nicho de mercado, ¿no? No hay tanta gente o no se ve tanta gente, ¿no? Que tenga algún tipo de discapacidad. Y al final es que relacionamos muchas veces, ¿no? Lo que podemos ver, ¿no? Una persona en silla de ruedas o una persona pues que a lo mejor esté con un bastón, ¿no? Bueno, pues alguna persona ciega, ¿no? Entonces al final
siempre me encanta, ¿no?, mencionar y yo creo que es importante también mencionar que pues hay más de pues 1.000 millones de personas, ¿no?, en el mundo con algún tipo de discapacidad. Se dice pronto, ¿no? Es un 15% de la población, 15% de la población la que tiene algún tipo de discapacidad. O sea, imaginaros un 15% de vuestra organización, un 15% de vuestra familia, un 15% de vuestros amigos, etcétera, ¿no? Y el 70% de esas discapacidades no son visibles. Es decir, más de la mitad de esas discapacidades no se pueden ver. Entonces, bueno, por traer un poquito más de datos, este 80% o sea, el 80% de las personas que tienen algún tipo de discapacidad desarrollan la discapacidad a lo largo de su vida, ¿no? A lo largo, pues, entre 18 y 64 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona, pues, a lo mejor ya está trabajando, ¿no? Cuando las empresas contratan a gente, ¿no? Porque al final son esos años de vida laboral, esos empleados pueden llegar a desarrollar un tipo de discapacidad, ¿no? Por eso es tan importante el que se le provea, pues, ¿no?, de herramientas accesibles, ¿no? Y bueno, pues nosotros hablamos que hay distintos tipos de discapacidad. Puede ser discapacidad permanente, temporal, puede ser situacional e incluso distintos áreas, ¿no? Como bien veis ahí, bueno, pues puede ser tanto de visión. De hecho, aquí, bueno, pues se considera también, ¿no?, que una persona que es daltónica puede tener algún tipo de discapacidad también, ¿no? De visión, de audición, de movilidad, de discurso, ¿no? También de la condición cognitiva y también de salud mental, que yo creo que esto es algo que son grandes desconocidos y no se suele hablar mucho de ello, ¿no? Pero bueno, ahora cuando hablemos un poquito más también entraremos un poco en esa materia. Yo creo que todas estas parcelas de las que nos has hablado, Carmen, nos suenan a todos. Seguro que más o menos nos imaginamos, o nosotros nos creemos que nos imaginamos los problemas que estas personas se pueden encontrar. Pero en el fondo pienso que nos quedamos muy lejos de imaginar cuál es la auténtica realidad. Por eso yo pienso que estaría fenomenal que a lo mejor nos pudieras poner algún otro ejemplo concreto de estos obstáculos Ujú. que estas personas pues tienen que ir salvando en su entorno del día a día y en su entorno laboral en particular también. Vale, perfecto. Pues voy a poner algún ejemplo, ¿vale? En cuanto a, por ejemplo, al entorno en el que estamos hoy en día, ¿no? Imaginaos, ahora se habla mucho de las smart cities, ¿no? Y cada vez se crean edificios, pues, mucho más inteligentes, con digitalizar el entorno, ¿no? Que a veces es muy importante si se sabe hacer bien, ¿no? No sé si vosotros a lo mejor habéis estado en algún edificio, ¿no? En el que, pues, para entrar y coger un ascensor, pues hay que apuntar, ¿no?, en una pantalla táctil el piso al que vas, ¿no? Entonces, bueno, pues aparece una pantalla táctil, introduces la planta a la que quieres ir y automáticamente te aparece en esa pantalla, pues, el ascensor al que tienes que ir, ¿no? Ascensor B, ascensor A, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no siempre a lo mejor está ese altavoz que se dirige, que te dice, pues diríjase al ascensor B que está, pues, 2 metros más adelante de usted, ¿no? Entonces, imagínate que eres una persona con ceguera o con algún tipo de problema visual y te encuentras muchas dificultades, ¿no? Muchos obstáculos ahí. Primero, el encontrar esa pantalla táctil para poder incluir, ¿no?, esa planta 23, por ejemplo. Luego, cuando te aparece, por ejemplo, tienes que ir al ascensor B, si no te aparecen indicaciones en el suelo, si no sabes dónde está el ascensor B, pues ahí habría otro segundo obstáculo, ¿no? Luego, por ejemplo, el ya estar dentro del ascensor y si no hay un altavoz, un sistema de altavoz integrado en el que diga planta 23 y se abre la planta, bueno, pues ahí habría otro obstáculo. Entonces, bueno, esto es un pequeño ejemplo, ¿no?, de lo importante que es digitalizar el entorno, pero hacerlo bien, ¿no? Y bueno, eso a lo mejor es en el ámbito, pues, que puede llegar a ser, ¿no?, del día a día, ¿no? Y de ahí la importancia que tiene diseñar desde cero, ¿no? Porque cuando al final diseñas teniendo en cuenta, ¿no?, a la gente con discapacidad, no solo diseñas para la gente con algún tipo de discapacidad, sino que al final estás diseñando para todos, ¿no? De ahí, por ejemplo, pues la rampa, ¿no?, en ese edificio, como hemos comentado anteriormente, eso ayuda no solo a la gente que está en silla de ruedas, sino que también ayuda, pues, a aquellas personas que estén empujando un carrito del bebé o algunas personas, bueno, pues que vayan con muletas o incluso unos niños que no estén subiendo las escaleras, ¿no? Es un poco en cuanto al entorno en general, pero luego, por supuesto, hay muchísimos obstáculos en el entorno laboral, en el entorno del trabajo, ¿no?, del día a día. Por ejemplo,
Y bueno, ahí lo podéis ver, ¿no? Hay muchos obstáculos, tanto pues, para la parte de visión, de neurodiversidad, que es muy interesante, la parte de movilidad y demás. Entonces, bueno, veamos, por ejemplo, si un usuario, incluso si un cliente recibe un email, ¿no? Y recibe un email, pero este cliente, pues al final, o este usuario, eh, pues imagínate que es una persona ciega, ¿no? ¿Qué pasa si recibe ese email y hay una imagen y no se ha creado ninguna descripción de la imagen? O sea, al final, pues hay un obstáculo, ¿no? Para esa persona. No va a poder consumir bien el contenido. ¿Por qué? Pues porque no estamos creando un email accesible, ¿no? Entonces, bueno, esto y ahí he añadido la palabra cliente, ¿no? Porque yo creo que es importante no ver esto solo de cara a mis empleados, sino también el cómo yo puedo generar un entorno inclusivo para mis clientes, ¿no? O para mis futuros clientes, ¿no? Y si yo le estoy dando un entorno accesible, o sea, si yo estoy mandando un email accesible a una persona que puede ser un potencial cliente, pues al final tengo más opciones de que esa persona, incluso su entorno, vengan a mi compañía, ¿no? Que si no doy un email que no es accesible. Entonces ahí, por ejemplo, en esa parte de la visión es muy fácil y cualquier persona va a poder hacer un email accesible simplemente, bueno, pues dando tic a distintas áreas del email, ¿no? Como por ejemplo en alt text, si tú creas una descripción de esa imagen, se va a generar una descripción de esa imagen para que cualquier persona que tenga un lector de pantalla lo pueda consumir la información. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, de la parte de audición, ¿no? Yo creo que es importante porque esto, y ahí vamos a que no solo ayuda a la gente con discapacidad, sino que ayuda a todo, ¿no? Yo creo que hoy en día, que ahora pues casi todos hemos estado confinados y teletrabajando desde casa, muchos tenemos pues a niños, tenemos a gente en casa o gente mayor bueno, entonces yo creo que es importante, o incluso a mis vecinos que están haciendo obras, yo creo que lo que es importante es, bueno, si tú incluyes subtítulos, ¿no? A lo mejor lo que estás ayudando es no solo a que las personas que tengan algún problema auditivo consuman la información, sino que estás ayudando pues, a aquellas pues, familias que tengan a los niños gritando al lado para que puedan seguir todo el hilo de la conversación, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un montón de herramientas. También, bueno, pues en mayo ha sido el mes de la salud mental y también hay un montón de herramientas, ¿no? que ayudan pues, a prevenir muchísimas de las enfermedades que hay hoy en día, que no se hablan mucho, pero que están ahí, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es pues, esa ansiedad, ¿no? Y bueno, pues tenemos herramientas como My Analytics o Insights, ¿no? Que aparecen pues todas esas actividades que has hecho durante toda la semana, ¿no? Entonces llega un email al usuario, en este caso pues a mí, ¿no? No a la empresa, porque eso es información un poco confidencial, sino que al usuario final le llega una información de cuántas horas has trabajado, de cuántas reuniones has tenido esta semana, de mientras has tenido las reuniones, cuántos emails has mandado, ¿no? Yo creo que esto es importante para que uno haga un poco de valoración y que diga, oye, pues igual me tengo que distribuir mejor la semana. O a lo mejor lo que tengo que hacer es, en vez de mandar emails durante las horas de reuniones, guardarme una hora por la tarde para poder mandar todos los emails del día, ¿no? Entonces hay un montón de herramientas que favorecen, ¿no? Y que ayudan no solo a la gente con discapacidad, sino al final, como hemos dicho, pues a todos en general. Ahora después nos harás una pequeña demostración de cómo podemos usar nosotros también estas herramientas, Carmen. Y Efectivamente. antes de eso sí que quería también que nos comentaras, porque me hablabas también en una de las conversaciones previas que hemos tenido, que cuando una empresa realmente invierte en herramientas accesibles, o bueno, o conoce aquellas herramientas de las que ya dispone y da esas herramientas a los empleados, pues al final incrementa su productividad, incluso retiene más el talento. Entonces, ¿hay datos realmente que prueben estos beneficios para las empresas y para las personas también? Efectivamente, hay muchos estudios, ¿no? Hay distintos estudios, tanto pues de Deloitte, de Forrester, de Accenture, etcétera, ¿no? Se han hecho muchos estudios porque sí que se ha visto que cuando provees a tus empleados pues de herramientas accesibles, de herramientas inclusivas, de un entorno inclusivo, al final estos empleados están mucho más comprometidos con la empresa, ¿no? Al final estás reteniendo mucho más el talento, que eso hoy en día es clave, ¿no? Y mucha gente de recursos humanos está tirando de los pelos para ver cómo retener más el talento, ¿no?
Y no solo eso, sí, y están mucho más comprometidos con la empresa, sino que encima son mucho más productivos, ¿no? Bueno, pues ahí hay muchos estudios que lo que dice es pues, que el 83%, se hizo un estudio, ¿no? El 83% de las pues, nuevas generaciones, ¿no? Que se van a incorporar, que a veces son las que son más difíciles de retener, pues estarían muchísimo más comprometidos en la empresa si se tiene un entorno inclusivo, ¿no? Si les das herramientas accesibles. Eso por un lugar. Y luego por el otro lado, al final se hizo un estudio y pues más del 80% de las compañías que incorporaron ese tipo de herramientas incrementaron su productividad. ¿Vale? Esto es importante pues porque al final cuando los usuarios incrementan la productividad, al final pues esa compañía incrementa la productividad, ¿no? Y eso va muy ligado pues con los ingresos que obtiene la compañía y demás. Y de hecho hay otro estudio, el de Accenture, que se fijó un poquito más en esa parte de la productividad, ¿no? Y lo que detalló es eso, pues que esas empresas que adoptan pues, las mejores prácticas para emplear, para ayudar a las personas con discapacidad, con herramientas accesibles, obtienen resultados mejores, ¿no? Que si lo comparas con aquellas que no lo adoptan, ¿no? De hecho, estas empresas que lo adoptaron obtuvieron pues, un 28% más de ingresos, el doble de los ingresos netos, incluso un 30% más pues, del margen de beneficio, que se llama, ¿vale? Entonces yo creo que no es algo que lo diga Microsoft porque tiene herramientas accesibles, ¿no? No es algo que lo diga la gente, sino que se están haciendo muchos estudios sobre esto porque se está viendo realmente el valor que tiene, ¿no? Entonces, o sea, ganas por todas partes, o sea, ayudas a tus empleados, incrementas la creatividad, incrementas la innovación, mejoras la experiencia del cliente final, ¿no? Como hemos dicho, y encima incrementa la productividad, ¿no? Con lo cual, yo creo que cambia el paradigma y cambia el concepto completamente cuando añades herramientas de accesibilidad. Yo creo que está quedando muy claro. Pero también me gustaría, Carmen, para los que no lo sepan, me vas a permitir que comparta con todos, no es una confidencia, pero bueno, sí que me has dicho que tu pasión es precisamente el hacer ver a las empresas y a la gente que en la mayoría de casos muchas organizaciones ya tienen a su alcance estas herramientas para ser accesibles, pero no lo saben. Efectivamente. Entonces, me gustaría que nos abrieras los ojos a todos y que viéramos cómo podemos, pues eso, transformar desde un PowerPoint y convertirlo en accesible a convertir una reunión de Teams en un entorno adaptado. Entonces, sí que me gustaría que Efectivamente. cojas tú un poco los mandos y nos enseñes in situ para que nos pongamos ya manos a la obra a adaptar nuestro puesto de trabajo también y Muy nuestras bien. comunicaciones. Sí, pues al final es lo que comentas, ¿no? Es mi pasión y yo creo que es la gran desconocida, pero que yo creo que se tiene que estar gritando mucho más a los cuatro vientos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla, ¿vale? Lo que sí que te voy a pedir, por favor, es que nos digas cuando se empieza a ver. Ya estamos viendo tu perfil y ahora ¿Ya ya se ve? vemos. Sí, Vale, perfecto. ya te Bueno, estamos pues viendo. me he ido aquí a herramientas, lo primero de todo, para cambiar el ratón. ¿Por qué? Porque como voy a estar cambiando y enseñaros cosas, yo creo que es importante el cambiar el ratón, ¿no? Para que sepáis por dónde voy, porque a veces, si no, la gente se puede llegar a perder. Bueno, esto es una herramienta accesible, esto está en Windows, pero bueno, pues para que veáis un poco todo esto, ¿vale? He cambiado pues tanto el color del puntero, el tamaño, se pueden cambiar muchas cosas y lo podéis customizar como queráis, ¿vale? Lo primero de todo, bueno, pues vamos a ir, si queréis, bueno, podría estar hablando horas, eso voy a empezar a decir eso, porque es que esto te puedes alargar un montón y hay muchísimas herramientas accesibles, ¿vale? Pero sí es cierto que, bueno, pues que tenemos poquito tiempo y entonces voy a enseñar las que para mí yo creo que son las más importantes, ¿no? Y las que sin duda diría, pues voy a enseñar A, B y C, ¿vale? Entonces, Muy bueno, bien. pues voy a empezar en un PowerPoint, ¿no? Muchas veces pues se comparten PowerPoints con clientes, se comparten PowerPoints en presentaciones con clientes o internos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante lo primero empezar por lo básico, ¿no? Como lo decimos, que es empezar con el chequear si este PowerPoint, este email, etcétera, si es accesible o no. Entonces, igual que revisamos a veces el lenguaje para ver si hay alguna palabra que no está bien dicha y tal, es importante que se chequee también si esta documentación es accesible o no.
Entonces, bueno, pues aquí tenemos un botón que se llama Check Accessibility o el Accessibility Checker, que cuando lo pinchamos, ahí nos dice y nos da una serie de recomendaciones, ¿vale? Para cambiar cosas, nos daría un error si realmente hay algo que tenemos que cambiar sí o sí, porque si no, no se podría ir avanzando, ¿no? Y no se podía ver, no se podría consumir esa información, y una serie de alertas, ¿no? De, oye, pues fíjate que en esta página que el vídeo tenga subtítulos, ¿no? O, por favor, fíjate que esta parte pues, por ejemplo, la slide 5, ¿no? Que esta es una de las que hemos señalado, pues por favor, fíjate que el orden es el correcto, ¿no? Que el primero sea, pues, ¿por qué? Porque para una persona que tenga alguna discapacidad visual, para que pueda seguir el orden, ¿no? De una manera, pues, como que fluya, ¿no? Que no empiecen con el 80% y luego se vayan al título. Entonces, bueno, pues primero con la imagen, si queréis que la imagen sea, pues que no la lean, porque al final tampoco aporta mucho, pues la quitamos de aquí y va a aparecer como que es decorativo, ¿vale? Entonces ahí empezaría, pues título, rectángulo 1, rectángulo 2, ¿vale? Para que una persona con algún tipo de discapacidad visual lo pueda seguir, ¿vale? Esto es el reading order. Imaginaros, bueno, entonces imaginaros que no hay ningún error gordo, con lo cual imaginaros que yo estoy creando una presentación, ¿vale? Voy a insertar una nueva slide, ¿vale? Y en esta slide lo que voy a añadir es pues una imagen, ¿vale? Voy a coger esta imagen del teletrabajo y me voy a mi PowerPoint. Entonces lo estoy haciendo in situ para que veáis un poco pues algunas de las herramientas, ¿no? Y algunas de las frases que te podría decir. Y luego pues aquí voy a poner herramientas de accesibilidad. Entonces aquí dos cosas. Uno, hay una serie de diseños que ya son diseños accesibles, con lo cual tampoco os tenéis que preocupar por cómo sería, ¿no? O cómo hacerlo accesible, porque en esta parte, ¿no? De la presentación, la presentación que se llama Design Ideas, os va a decir cómo hacerlo. Ya hay ¿vale? diseños. Efectivamente. ¿Qué pasa? Si yo ahora voy otra vez al sitio donde os decía antes, ¿no? A revisar la parte de la accesibilidad. Disculpad, yo creo que estos son gajes del directo. Si yo voy Ahí aquí, están. aparte de chequear accesibilidad, aquí, bueno, pues yo creo que va a haber un error, ¿no? Bueno, aquí el error que hay es el que no hay una descripción, ¿vale? Y pone missing, o sea, que falta una descripción. Entonces yo voy aquí y digo, pues quiero añadir una descripción, ¿no? Para que lo pueda consumir la gente. ¿Qué pasa? Que como la inteligencia artificial, y tampoco hemos hablado mucho hoy, pero la inteligencia artificial está dentro de todas estas herramientas, ¿no? Está integrado, con lo cual puedo generar una descripción automáticamente. Entonces, bueno, pues se van a leer esta imagen que he cogido de internet y pone, pues una persona sentada en una mesa, ¿no? Utilizando el ordenador. Pues es correcto, entonces lo que hago es, pues lo dejo, ¿no? Entonces, es muy fácil crear PowerPoints y crear información que es accesible y es simplemente dando a un botón, ¿vale? Me gustaría añadir también, hay otro área, y por no irnos tampoco tanto de hora, ¿no? Hay un área que para mí es muy importante, que es esta parte de los subtítulos, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando hagáis alguna presentación pues, con vuestros compañeros, incluso externamente, por ejemplo, podéis hablar en español y que los subtítulos que aparezcan sea la misma lengua, o podéis hacer, gracias al traductor simultáneo, que aparezca en otro idioma. O sea, que pueda aparecer, bueno, está el catalán, que pueda aparecer en inglés, etc. Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, a lo mejor lo que hago es que aparezca en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo ahora mismo presento, entonces yo empezaré a hablar en inglés, en español, Y automáticamente ahí y nos está apareciendo. automáticamente aparecen los subtítulos en la presentación y aparecen en inglés. Entonces, es una manera en la que las herramientas accesibles se integran con inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para muchas cosas.
¿Para qué? Para crear entornos mucho más accesibles, pero incluso también para mejorar nuestra productividad, ¿no? Y algo que me encanta y por eso también está la parte de traductor, ¿no? Si yo, por ejemplo, porque muchas veces, o a lo mejor os pasa también, si yo, por ejemplo, pues cojo esta slide y la quiero traducir, puedo traducir poco a poco, ¿no? Y ir diciendo, venga, pues esto, ¿cómo se diría, ¿no? En inglés o en el idioma en el que a lo mejor os hayan pedido que tengáis que hacerlo, ¿no? Entonces, automáticamente ha detectado que es inglés y yo quiero que lo ponga en español, ¿vale? Entonces aparece directamente discapacidad en el mundo moderno, ¿vale? Se puede cambiar no solo poco a poco, sino que encima aquí a la derecha tenéis la parte de traducir todas las slides, ¿vale? Pues podéis traducir todo, pues estas 42 slides las podéis traducir en el momento. Y como mi PowerPoint o mi internet, porque estoy en casa, no funciona del todo bien, ayer hice una demo y efectivamente traduce todo simultáneamente. O sea, yo no he tocado absolutamente nada de la presentación y podéis ver que ha traducido perfectamente las slides, ¿no? Bueno, es cierto que, bueno, pues perfectamente no, ¿no? A lo mejor aquí lo que he visto es, pues, EMEA, pues lo pone, pues esto en minúscula y mayúscula, ¿no? Pero imaginaos el trabajazo y lo que nos va Se a ahorra. ayudar a ser mucho más, a trabajar de una manera mucho más productiva, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una serie de herramientas y me gustaría enseñaros también esta de manera muy breve porque sé que me estoy extendiendo, ¿no? Pero hay una que me encanta que se llama Immersive Reader, que es, bueno, pues ayuda a cualquier persona que tenga algún problema de aprendizaje, ¿no? Hay muchísimos tipos de problemas de aprendizaje, entre ellos está la destacada dislexia, ¿no? Y distintos tipos de dislexia también. Y bueno, pues Immersive Reader ayuda no solo a las personas que tienen algún tipo de dislexia, sino que también ayuda a aquellas personas que a consumir mejor la información, ¿no? De manera más accesible. He hecho clic, bueno, me he ido a OneDrive, a OneNote. He hecho clic en el botón de Immersive Reader, ¿vale? ¿Y qué es esto? Bueno, pues aquí podéis dar a play, creo que he dado, no sé si podéis escucharlo. Todavía no. No sé No, si... porque creo que no he compartido con el audio, pero bueno, está describiendo en español, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que me gusta de todo esto? Pues le puedo dar aquí, ¿no? Aquí hay tres botones arriba a la derecha. Ujú. Referencia del texto, ¿vale? Entonces ahí, Sí. preferencia del texto, puedes aumentar, disminuir el texto, puedes incrementar el espacio, puedes cambiar también las letras. De hecho, hay muchos estudios que lo que dice que los niños pues en el colegio consumen mejor la información cuando está en Comic Sans, ¿no? Entonces, esto también ayuda mucho pues, a colegios también, ¿no? Para bueno, a la docencia. Y luego también el fondo, ¿no? Hay también muchos estudios que lo que dice es que aquellas personas que tienen pues, estrés visual, lo llaman así, que se llama estrés Ujú. visual, y es pues, alguien que tiene algún tipo de dislexia y demás, consume mucho mejor la información cuando los fondos están de color oscuro a cuando está en color clarito, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues no, dejémoslo ahí. Nos vamos, Este lector inmersivo, perdona Carmen, ¿sí? ¿estaba también en Teams disponible? Efectivamente, este lector inmersivo, bueno, yo me he ido a a la herramienta OneNote, pero también está en Teams, está incluso en alguna web también, ¿no? O sea, está en la web, está en Teams, está incluso está que no me salen las palabras porque voy como un poco más rápido, en los emails, ¿no? Entonces, Sí. o sea, viene fenomenal para trabajar de una manera mucho más productiva, ¿no? Puedes incrementar, pues oye, puedes poner, pues, dónde están los verbos, dónde están los nombres, etcétera, ¿no? Incrementar o poner las sílabas, ¿no? Y luego también esto pues, que también para algunas personas, para que puedan consumir mejor la información, pues aparecen estas líneas, ¿no? Para poder focalizarse en una línea, en todo, o como ellos prefieran, que al final es lo importante, ¿no? Y aquí hay una serie de herramientas que me encantan. Uno es el Picture Dictionary, que es, pues si te vas a alguna palabra, que aparezca una imagen de esa palabra, ¿no? Entonces hay mucha gente que retiene así mejor la información e incluso si lo que quieres es pues traducir todo esto, lo quiero traducir al inglés, ¿no? O al Ujú. portugués, ¿no? Mira, pongamos portugués, por ejemplo, y en vez de por palabra, quiero que se haga todo el documento entero. Entonces, en cuestión de segundos,
ha traducido esta información que tenía en OneNote y lo ha traducido directamente al portugués. Y luego, si le das aquí a Play, y disculpad porque se me ha olvidado clicar al compartir también en audio, ¿no? Pero bueno, te va diciendo y está diciendo Sí, cómo está se como leyendo. escucharía, Correcto. efectivamente. Entonces, bueno, pues si recordamos, estaba en OneNote, pero también está en Teams y también está en otra serie de herramientas, ¿no? Como Outlook, etcétera. Entonces, Pues bueno, pues Carmen, la verdad es que esto es que da mucho de sí. Es que, da bueno, la verdad es muchísimo de que, sí, como tú decías, podríamos estar aquí hablando horas y horas y efectivamente. no se nos acabaría la conversación. Pero bueno, lo cierto es que pues tenemos alguna pregunta ya porque son y media. Incluso alguna persona nos está haciendo algún comentario. Dice que se quitan el sombrero, no conocían nada de todas estas posibilidades, cree que son muy positivas para todos y dice ojalá empecemos a utilizarlas en nuestro día a día. Enhorabuena. Bueno, esta persona decía que se tenía que ir ya, lo cual nos recuerda que el tiempo se acaba. Pero antes de acabar, sí que quería comentar dos cositas. Primero, que ahora mismo mi compañera Nuria os acaba de dejar una URL con una encuesta que contestáis en 30 segundos y nos ayudáis a darnos feedback sobre cómo ha ido la sesión. Y una pregunta de una persona que se llama Pilar y nos dice, Carmen, si existe algún tipo de certificación de Microsoft relativa a temas de accesibilidad. Pues efectivamente, sí que existe una certificación, además ya se ha hecho pública, ¿no? Para que cualquier persona lo pueda obtener. Antes era interna en Microsoft y ahora se ha hecho externa, ¿no? Entonces, bueno, pues la compartiremos ahí con vosotros, o te lo paso a ti, Laura, para que, bueno, pues que lo tengáis, porque sí que es muy bueno para conocer un poco, bueno, pues he hablado nada en 20 minutos de esto, pero podéis profundizar muchísimo más y podéis entender también la importancia de el diseñar teniendo en cuenta a la gente con discapacidad. He puesto por ahí ese link a ese certificado de accesibilidad. Y hay otro comentario también, Carmen, es de Yolanda. Dice, Carmen, solo darte las gracias. Soy una persona con una discapacidad y en muchas ocasiones me siento como los eternos olvidados. En verdad, sufrir una discapacidad física, psicológica, es bastante duro a la hora del mundo laboral. Creo que esto se nos olvida muchas veces también, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, y gracias, Yolanda, por compartirlo, ¿no? Yo creo que estamos en un entorno muy bonito y en una época muy bonita para decir, oye, podemos hacer que los entornos sean inclusivos, podemos hacer que se pueda trabajar de manera mucho más accesible, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues entre todos, creo que hay que gritar que estas herramientas existen, creo que hay que gritar, ¿no? Oye, pues el tener una discapacidad no te incapacita para poder trabajar, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Entonces yo creo que es importante pues seguir adelante, utilizar estas herramientas y nunca darse por vencido. Pues ahí queda este grito que hacemos para no darnos por vencidos. Y hasta aquí la ventana de hoy. Mil gracias, Carmen, de verdad, por A vosotros, dedicarnos tu Laura, tiempo y compartir tu enorme experiencia y tu enorme sabiduría en este terreno. sí, Gracias. a vosotros. Y bueno, a los demás, no quiero que os vayáis, os pido un minuto porque tengo que daros una noticia. Y es que este ha sido el último episodio de la ventana de innovación, por ahora, eso sí. Estos meses hemos intentado inspiraros con las temáticas que hemos ido tratando y ahora toca cambiar y toca hacer caso a las propuestas que también nos habéis hecho llegar. Así que esas sugerencias que nos habéis ido mandando y que nos pedíais sesiones más prácticas, pues nos hemos lanzado con lo que hemos llamado el Propulsion Academy, que bueno, pues va a ser un espacio parecido a la ventana de media horita de duración, también los miércoles, pero más ajustado a ese horario de verano en el que parece que nos vamos a meter todos, nos adelantamos a la 1:30 de la tarde y más dedicado a ver algunas utilidades y algunas funcionalidades de la tecnología que ya estáis utilizando. Así que en breve os enviaremos información de las temáticas que vamos a tratar para que podáis registraros y si tenéis propuestas, pues hacednoslas llegar, por favor. Así que nada, lo dicho, que tengáis todos una buena tarde y una feliz semana. Gracias.